es una realización de la Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Ciencias de América Confederada, Argentina. Esta Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Ciencias de América Confederada, porque dictan cursos, seminarios totalmente gratuitos para todo lo que nosotros hablamos a lo largo de este programa, lo puedan ustedes tomar de otra manera más profunda en estos cursos. ¿Es así, Carlos Gabo? Es así, muy bien. Sí. Bueno, y hoy estamos anticipando un poco el tema de la música en relación con nosotros, con la persona, porque tiene mucho que ver, ¿no? Y hay diferentes tipos de música para diferentes estados de ánimos y situaciones, o bien esa música va a influir en nuestros estados de ánimo. Y de eso vamos a hablar, de la música para y de la conciencia, de la música para los cuerpos, de la música, de la personalidad, de la música moderna que es tan terrible en estos tiempos. Bueno, sobre todo eso es muy interesante. Comencemos ya, Carlos Gauna, con este tema. Bueno, Silvia, es importantísimo y nosotros vemos que se le está dando un lugar preponderante, siento, en la sociedad. Incluso hay carreras universitarias donde se estudia la musicoterapia, es decir, terapias a través de la música, y también se está estudiando con mucho cuidado desde hace algún tiempo lo que son los mensajes subliminales, por ejemplo, que desgraciadamente las discográficas en nuestro país no le permiten a quien va a adquirir un material discográfico tener a ciencia cierta de si esa música que va a escuchar trae o no trae mensajes subliminales, que en otros lados eso sí ya está debidamente por ley establecido. Como por ejemplo, ¿en qué lugares? Por ejemplo, en los Estados Unidos y en Canadá. Cuando uno va a comprar, entonces ellos saben perfectamente, tiene un letrero, así como dice el cigarrillo es perjudicial para la salud, de esta manera también dice, contiene mensajes subliminales. Entonces el que lo está adquiriendo sabe a qué se está exponiendo, ¿no? Pero vamos a empezar hablando, por ejemplo, de lo que es la música que nosotros hemos tenido durante mucho tiempo, que ha reinado en la Edad Media, que ha sido la música clásica. ¿Sí? Esa música ha sido concebida de y para la conciencia. Esa es la primera clasificación que podríamos hacer. Es decir, ¿qué significa aquello? Nosotros hemos hablado durante muchos programas, y especialmente cuando hablábamos de las condiciones para entrar a Acuario, hablábamos de despertar nuestra conciencia, esos valores interiores intrínsecos que traemos cada uno de nosotros. Es decir, cuando uno escucha esa música clásica, se pone a tonalidad con esas vibraciones de las esferas. Es la música que rige las esferas. Si nosotros vemos, por ejemplo, los grandes clásicos, cuando hablaban de esa música, decían que son las mismas notas que mantienen en equilibrio los planetas alrededor del Sol. Y si lo hacen en lo infinitamente grande, lo hacen también en lo infinitamente pequeño, que somos cada uno de nosotros. Sí, habría que explicar un poco cómo es esto de que las notas tienen relación en el universo con respecto al movimiento del Sol, porque cualquiera se puede imaginar que están sonando, que suena música en el universo. Exacto. Si nosotros nos remitimos en eso, por ejemplo, a los textos sagrados, a la Biblia, dice, en el principio era el verbo, o sea, habla, y por él todas las cosas fueron creadas. Es decir, nos está hablando de la vibración. La vibración luego en la atmósfera se desdobla a través de lo que es el color, el sonido, ¿cierto? El calor. Todo eso son desdoblaciones de la misma vibración. Cuando algo deja de vibrar, muere. Todo lo que tiene vida en el universo está con la vibración, tiene que ver con la vibración. El sonido, la música, tienen el poder de crear, ¿sí? Como también tiene el poder de destruir. Por ejemplo, sonando un cañón, sabemos que destruye los vidrios de una manzana entera, y no necesariamente por el impacto, sino por la vibración. Como también tiene el poder de crear o de apaciguar, o como hemos sentido muchas veces, aquello de que la música amansa a las fieras. ¿Sí? Tiene ese poder de la música. Es decir, todos hemos vivido y vivimos por la música. Necesitamos de esa música para estar equilibrados. Y debiéramos acostumbrarnos, no digo durante todo el día porque nadie lo soporta eso, pero sí en partes del día nosotros tener acceso a esa música clásica que nos armoniza, que nos equilibra. ¿Y eso por qué? Que hace tan bien, ¿no? Hace tan bien. ¿Y eso por qué es? Nosotros lo dijimos en algún programa, pero hoy estamos hablando específicamente de la música.
La música clásica hace incidencia directamente sobre nuestra cabeza y directamente sobre dos glándulas madres que rigen todo nuestro sistema endocrino, que son la glándula pineal y la glándula pituitaria. Cuando esas glándulas están perfectamente armonizadas, nosotros gozamos de armonía dentro del organismo y la persona se le puede administrar una medicina, a la persona se le puede hablar de ciertos temas que en otra ocasión no se le podría hablar. Es decir, uno está armónico por esa música clásica. Es decir, es variada la música clásica. Las personas que estudian musicoterapia, que pueden estar sintonizando en este momento el Canal 2, son personas que realmente saben de la incidencia, y hablábamos fuera de cámara incluso de música que se les da música clásica a los bebés para un crecimiento armónico. En nuestro diario local salió un artículo sobre esto, ¿no? Cómo, hablando de música clásica, a Bach se le pone a los niños para poder estimular, no solamente relajar, sino que va a influir directamente en la estimulación de los bebés, inclusive de las embarazadas, porque el niño desde que se gesta ya está en contacto con esa música, así que es un consejo fantástico para aquellas embarazadas. Tomen en cuenta la música de Bach para que el niño ya empiece con la estimulación temprana, y quién sabe después las repercusiones cuando él pueda expresar todo esto que va a tener, ¿no? Ese avance, ese crecimiento que nosotros no lo podemos calcular, no hay aparato que pueda calcular esto. Por ejemplo, la música de Bach estimula mucho para lo que es el estudio. O sea, sería muy propicio uno tener de fondo, cuando estudia la música de Bach, porque lo predispone justamente para todo ese aspecto del aprendizaje. O sea, eso debiera sonar ya... Eso ya debiera sonar en los colegios. Las escuelas, los colegios, las universidades debieran tener una música de fondo. Porque va abriendo puertas internas que no conocemos, que los médicos no conocen exactamente, que no lo toman en cuenta. Tal vez lo conocen, y ¿por qué no los toman en cuenta? Es la pregunta. Si es que nos hace tan bien, y es un estímulo sano, ¿no? Es un estímulo puro. No estamos hablando de tener que tomarte una pastilla para poder estudiar como se hace muchas veces. Claro. Vos sabés que, como todo, a veces lleva un tiempo de experimentación, ¿cierto? El hombre no está dado siempre tan rápido a los cambios, ¿cierto? Si primero vamos a probar, primero vamos a experimentar. Sí, todo tiene su tiempo. Entonces, en laboratorios científicos se hicieron experimentaciones primero con las plantas, ¿no? Entonces, por ejemplo, se hicieron crecer algunas plantas en un laboratorio donde se les aplicaba todo el día música clásica. Fue notable como ver, por ejemplo, cómo las plantas estiraban sus tallos hacia los bafles con esa música clásica, y algunos hasta los envolvían, como en esa sensación de acogerlo, de abrazo, ¿cierto? De amistad con esa música. Y por otro lado, en otros le pusieron música muy disonante, ese rock pesado, estridente, ¿cierto? Y entonces se veía cómo las plantas llevaban todos sus tallos hacia el otro lado, y no, obviamente huyendo, y no tenían ese mismo crecimiento. Entonces los científicos dijeron, no, bueno, ¿será que crecieron nomás para el otro lado? Dieron vuelta a las macetas de nuevo para que los tallos estuvieran hacia el lado de la música, y al cabo de una semana ya estaban de la misma posición hacia el otro lado. Es decir, estaban mostrando las plantas su agrado y su desagrado con respecto a la música, ¿no? Entonces es muy importante, merece todo un estudio. Nosotros hoy también estamos presentando este tema aquí en tu programa, porque se está por desarrollar lo que se llama la Semana del Conocimiento Gnóstico, a partir de este sábado, el 19, hasta el 25 de octubre, en 100 ciudades simultáneamente en todo el país, a través justamente de la temática de la musicoterapia, llegando con todo esto para que la gente pueda realmente hacer un discernimiento de qué escuchar, qué no escuchar. Por ahí uno, cuando habla con los jóvenes, dice, bueno, pero yo soy libre, yo quiero escuchar lo que a mí me venga en ganas. Y nosotros simplemente le decimos que uno, para ser libre, tiene que tener opciones, tiene que saber, tiene que estar instruido hacia dónde lo lleva. Tienes que conocer todo lo que tenés en la mesa para poder elegir. Si uno ya conoce y se decide por eso, bien, está ejerciendo su libre albedrío. Pero si uno no conoce, eso desgraciadamente lo lleva a veces a tener elecciones que no son las mejores. Otro tipo de clasificación lo tendríamos en lo que es la música que desarrolla los cuerpos, que está relacionada con los cuerpos, la música de Oriente, y entre ellas sobre todo la música Zen, la del budismo Zen. Esa música Zen actúa no solamente sobre este cuerpo físico, sino también sobre los cuerpos internos, que lentamente también la ciencia los empieza a conocer, como es el cuerpo bioplástico,
el cuerpo etérico, cuerpo vital que han descubierto los rusos en sus laboratorios con la cámara Kirlian, y también sobre el cuerpo astral o de las emociones y el cuerpo mental o el que se relacionado con la mente. ¿Cuál es el sentido de esta música, por ejemplo, la música de Oriente, la música Zen? Permitir la preparación para la meditación. ¿Qué significa esto? Cuando los cuerpos están verdaderamente alineados, cuando los cuerpos están equilibrados, se desprende de nuestro interior el Buddhata o esencia interior para que ella, libre ya de los cuerpos, libre de todo su embotellamiento, pueda experimentar el vacío iluminador, pueda experimentar la gran realidad, pueda experimentar esos mundos superiores, lo que las religiones han llamado los cielos, o las dimensiones superiores. Es decir, que se desprende una parte nuestra que se eleva, pero que no deja de estar ligada, claro, está ligada a los cuerpos, pero se desprende momentáneamente. Sigue perteneciendo al cuerpo. Claro, con eso que Lobsang Rampa explicaba tan perfectamente como es el cordón de plata, con el cual se va hacia esos mundos internos y tiene esa experiencia, y cuando vuelve nutrida de toda esa experiencia superior. Y eso hace que uno se sienta mucho mejor, en armonía, que se sienta como grande, ¿no? En cuerpo y alma, que es lo que empezás a sentir. No sabes por qué te sentís tan bien, tan elevada, y bueno, y es por toda esta estimulación que nos permitimos regalarnos algunos, Así es, a través de la música, ¿sí? El otro tipo, en el tercer grupo, entraría la música que va hacia la personalidad, es decir, sobre todo la música que trabaja con la parte emocional de la persona. Allí entrarían, por ejemplo, las baladas, los boleros, las melodías, todo esto que escuchamos de Luis Miguel, por ejemplo, trabaja sobre la parte emocional de la persona, ¿cierto? En esos hay grados y grados, hay algunos que trabajan, por ejemplo, la parte emocional más baja de la persona, ¿sí? Y hay otros que simplemente estimulan a que uno viva recordándose de ese pasado, de cuando estuvo bien, de la pareja que ya no está y todo aquello. Sí, es melancólica. Melancólica, esa es la palabra, ¿cierto? Esa es la música que estimula ese aspecto de la personalidad. Y por último, tendríamos la música moderna, que con esto no nos queremos ganar de ninguna manera el odio, enemigos ni el resentimiento de los jóvenes, porque sin duda apunta hacia esa música, sino simplemente explicar que toda esa música, por ejemplo, entre la que entra la salsa, el merengue, ¿cierto?, lo que es la cumbia, la música afrocubana, bueno, esas son músicas de cierta cultura, claro, que pertenecen a cierta cultura. Pero dentro de este grupo la pondríamos porque esa música lo que hace es incentivar la parte instintiva y pasional de la persona, ¿sí? Incluso, por ejemplo, vemos, si nosotros mencionamos entre la música de cuarteto, ahí como se habla a veces de todo lo que es la parte de adulterios, de venganza, toda esa parte, ¿cierto? Estimula toda esa parte, entonces de alguna manera está hablando sobre la parte instintiva, pasional. Sabemos que hay gente que le gusta todo eso, simplemente nosotros tenemos que saber que se está estimulando esa parte. No se está estimulando la parte creativa de la persona, como estamos hablando en la parte de la música clásica, sino que se está pasando simplemente un momento, pero incentivando toda la que es la parte instintiva y pasional de la persona. Como el tango, que es tan llorón, por ejemplo, ¿no? Melancólico y todo eso, ¿cierto? Y por último, entraríamos sí a la música, digamos que es la que más daño nos puede causar, la música de que le podríamos llamar música del abismo, donde encontramos la música de Kiss, por ejemplo, que vemos que esos grupos que lanzan los pollitos bebé al escenario y los matan y todo aquello, ¿cierto? O sea, toda una música violenta, destructora, ¿cierto? O sea, que tiene su fundamento en el aspecto de la destrucción de todos los valores, en donde desgraciadamente la revolución se la lleva el joven hacia afuera, hacia destruir todos los sistemas, cuando lo que debiera hacer uno, si quiere verdaderamente una revolución, porque una revolución puede ser sana, pero comenzando desde uno mismo, cambiando los valores que uno cree que no están bien en la sociedad, pero desde uno, para luego que cambien en la familia y posteriormente en la sociedad. No abiertamente una música donde vemos nosotros que destruyen las guitarras, donde se ve todo ese salvajismo hacia afuera, por una inconformidad donde lo que se revela es la falta de respeto en todo, desde el que creó la guitarra, desde el árbol que te da la madera, ¿no es cierto?, desde la gente misma que te está escuchando y que recibe un astillazo de algo que rompes, es la falta de respeto por todo. Entonces, si partimos desde esa esencia, ¿no?, más, ya de ahí en más todo lo que puede venir subliminal también a través de todo esto, ¿no?, de toda esta música. Entonces esa violencia que la llevas cargada vos, y después de pronto llegas a tu casa y le pegas una trompa de un hermano, ¿no?, venís cargado con tantas cosas que tenés que volcar después,
seguro la vas a volcar en tu medio, con la gente que te relacionás. Es así, es así. Y por último diríamos la música satánica. Ya vemos nosotros, por ejemplo, grupos como los que son del rock pesado, el heavy metal, ¿cierto? Donde vemos que incluso sus integrantes usan lo que son los pentagramas invertidos, que tienen que ver justamente con el culto satánico, y donde abiertamente sus letras estimulan a los jóvenes a rendirle culto a Satán, ¿cierto? ¿Cómo es esto de los pentagramas invertidos? Bueno, ¿Cómo sería? eso es muy simple. Cuando el pentagrama, cuando la estrella está con una punta, con un vértice simplemente hacia arriba, eso significa el hombre autorrealizado de fondo, y significa también el hombre que tiene el cerebro dominando sobre el sexo. Cuando lo vemos invertido, es decir, con las dos vértices inferiores hacia arriba, ¿sí? Entonces ahí estamos viendo justamente el hombre que está, el sexo le domina la cabeza y abiertamente se va hacia los infiernos, ¿sí? Entonces ese es el culto que está representando justamente esa música pesada, esa música rock, y música rock pesada, que la estridencia que tiene no la tiene sobre la parte del plexo solar, que sí la música emocional o melancólica va al plexo solar, sino sobre el corazón. Es importante que sepamos que lo que hace es endurecer las paredes del corazón, y entonces ya lo inhabilita al joven para poder escuchar la voz de su padre interno, para poder escuchar esa voz del ser interior, para escucharse a sí mismo, ¿sí? Es fundamental. Y crea también una terrible dependencia, que eso es lo más terrible que nosotros estamos viendo, la dependencia que se crea con respecto a ese tipo de música, que lo vemos que no se la saca ni para comer, ni para dormir, ni para hablar con otro, ni cuando van viajando en colectivo, caminando por la calle o estudiando en sus clases en el colegio o en la universidad, están permanentemente con esa música, incluso con mensajes subliminales y órdenes muy concretas para que esos jóvenes vayan cumpliendo, e incluso hay casos muy importantes denunciados en los Estados Unidos, que después de haber escuchado cierto tipo de música, esos jóvenes se suicidaron. Entonces los padres entablaron y ganaron a la discográfica porque justamente el mensaje que traía la música era un mensaje de suicidio, ¿sí? Entonces, sin duda, nosotros hemos escuchado música rock. Nosotros hemos tenido nuestra época de ir a los recitales. Sí, no tiene nada que ver eso con la música rock, de apartarse, ¿no? ¿Cierto? Pero sí estamos diciendo que uno tenga cuidado, ¿cierto? De qué escucha, de que seleccione, que no esté todo el día con eso, porque tampoco estamos diciendo que se cree un individuo apartado completamente de sus pares, pero sí que tenga momentos en los que se vaya acercando a una música más creativa, a una música folclórica que también sea una música que lo llene, a toda aquella música que verdaderamente lo inspire hacia que sea una persona equilibrada, desarrollada en todas las áreas que uno tiene para desarrollar en su vida. Entonces esta es la invitación que estamos haciendo nosotros en esta Semana del Conocimiento, y allí tenés también las direcciones donde se van a dictar estas conferencias para que aquellos que quieran incursionar un poquito más en la música, que es algo que lo tenemos permanentemente en nuestras vidas, lo puedan hacer. Sí, y sería bueno que varias instituciones que están nucleando a muchas personas, como los grandes hospitales, me imagino, o las casas, por ejemplo, para ancianos, o las guarderías también, puedan optar el tipo de música correcta que necesite para una pronta evolución, para una rápida sanación, porque la música ayuda. La música va directamente influyendo en diferentes centros de nuestro cuerpo, que hace que todo también se acelere, o también que todo se acelere para destruir, como en este caso último que es así, y lo vemos nosotros, por ejemplo, en el caso de Oriente, ¿cierto? Corea, Japón, China, van a la vanguardia en ese aspecto, cuando ellos, para que los obreros, las personas en las fábricas trabajen mejor, más a gusto, tienen una música realmente acorde para el trabajo y para que la persona se sienta renovada en sus fuerzas, en su ánimo, y de alguna manera sea más productiva y viva más alegre, ¿cierto? ¿Cuál sería la música acorde para el trabajo, por ejemplo? Para no dormirte, pero sí para estar con pilas, pero tranqui, con paz, ¿no? Con paz. Bueno, ahí nosotros entraríamos, por ejemplo, creo que en principio nosotros tenemos que trabajar con un poco de la música folclórica, porque uno, si entra de lleno en lo que es la música clásica, y no ha habido, digamos, ese segmento de llevarlo de lo tradicional que la persona escucha hacia la música clásica, puede ser que sienta, como hemos visto en muchos casos, esos vacíos interiores. Sucedió, por ejemplo, con mi hermano, que era de escuchar música muy pesada, música rock muy pesada, de pronto le hice escuchar música clásica y se largó a llorar. Dice que sentía
sentía como un vacío interior. Claro, porque... El cambio es fuerte, es como los dos polos opuestos, ¿no? Saltar a un precipicio prácticamente. Es muy fuerte. Entonces, bueno, de acuerdo a las culturas, de acuerdo a eso, habría que buscar una música, por ejemplo... ¿Los nocheros, por decirte algo? ¿O está sí, medio... van un poquito más a la parte emocional, ellos trabajan mucho más con lo que es la parte emocional, pero dentro, por las ejemplo, letras, decir. Claro, pero dentro, por ejemplo, de la música folclórica, toda aquella música del altiplano, música alegre, la música con sonidos de viento, ¿cierto? Es una música que favorece mucho quenas, para que la mente esté apaciguada. Flautas, todo eso. Flautas, quenas, sicu. Es una música que favorece mucho para que la mente esté tranquila. La mente se tranquiliza con ese elemento aire, ¿cierto? Entonces la persona puede estar más ocupada en su quehacer y no tanto con la mente que lo va llevando para acá, para allá, sino que está más en lo que está haciendo, alegre, ¿cierto? Porque esa música lo alegra. La música del altiplano es una música muy alegre, es una música que realmente la sienta muy bien. Entonces, y después de a poco ir incursionando en los diferentes autores clásicos, que cada uno de ellos, eso merece un estudio muy pormenorizado, cada uno de ellos tiene diferentes características para el trabajo que tenemos que realizar, ¿no? ¿Y todos los clásicos están al mismo nivel o hay algún clásico que digamos, este clásico no conviene o tiene alguna otra repercusión? Eso lo estudiamos nosotros en nuestras aulas de estudio. Por ejemplo, no es conveniente para nada el estudio, la música de Paganini, ¿cierto? No es recomendable la música de Paganini. Porque hay clásica que es fuerte, ¿no? Sí. Hay alguna clásica que de pronto te... Claro, como por ejemplo nosotros si lo escuchamos a Beethoven, ¿cierto? Que es uno de los más exaltados de los clásicos, vemos que tiene esas estridencias, pero justamente porque eso también hace que despierten ciertas áreas de nuestro cerebro, se pongan a trabajar diferentes aspectos dentro de nosotros, estimularnos en ciertos aspectos que de lo contrario no se podría. O sea que verdaderamente la musicoterapia merece un lugar de preponderancia en nuestra vida y ojalá que también lo estén escuchando los educadores, como decía, los médicos, todas aquellas personas que están en el área de salud. Que tienen relación con la gente, que tienen responsabilidad en gente que necesita ayuda sobre todo, ¿no? Me decías de Paganini, ¿por qué Paganini no? Porque esa música justamente es lo contrario de lo que quiere la música clásica, es una música del abismo, ¿sí? O sea, Paganini ha sido un mago negro y esa música justamente es todo lo contrario de lo que la música clásica debiera entregarnos. Bueno, entonces, como toda regla tiene su excepción, ¿cierto? Claro, sí. Y como todas las cosas se degenera una parte siempre de algo, ¿no? Es así. Bueno, están todos invitados entonces a la Semana del Conocimiento Gnóstico, estas conferencias públicas donde se van a tratar todos estos temas, en especial la influencia de la música en la psiquis y la música como factor de equilibrio y desarrollo interior. Es una realización de la Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Ciencias de América Confederada, Argentina.